Esta semana y esta tarde es nuestro webinario 80. Entonces, quería celebrarlo junto con ustedes. Colaboran siempre conmigo y vienen y participan y comentan y después me envían preguntas muy interesantes que son otro reto para mí. Un ser humano no puede saber todo. Entonces, cuando a veces ustedes preguntan o como ha pasado, sugieren un tema, resulta que es algo que yo nunca me ocupé a averiguar, que no pensé que es un tema adecuado y de repente lo estudio y veo que sí podemos hacer un webinario. Así le agradezco a todos sus comentarios y su participación. No es solamente en esa tarde del webinario, sino también antes y después. Vamos a hablar de la coronación del primer y el versículo que escogí como parte de ese título es en hebreo, son las palabras del Señor al profeta Samuel. Habla de Shaul y le dice a Shmuel, a Samuel, Ze yatzor de ad ami. Vamos a hablar de este verbo yatzor, que es en traducción simple tendrá autoridad, pero la raíz de este verbo significa, tiene varios significados, entre ellos detener. Entonces nos detendremos en el significado específico de esta palabra. Espero que hoy me pueden escuchar bien, que ya hemos solucionado, gracias a comentarios de ustedes la semana pasada, hemos solucionado, creo, el problema del ruido que había la semana pasada. Entonces, ¿qué tenemos que hablar tanto? ¿Por qué la coronación de Shaul es importante? Primero, porque es el primer rey. Y esta coronación se desarrolla en 3 etapas diferentes. Y el hecho que Shaul va a ser rey al principio se mantiene en secreto. Solamente el Señor y Samuel, el profeta, saben. Inclusive cuando a Shaul se le revela algo, él sigue callado y no se lo cuenta a nadie. Esto es algo muy particular. Por otro lado, hemos visto hace tiempo un webinario en el cual hablamos de la coronación de Salomón, Shelomo, el hijo del rey David. Y ahí también habían como 3 coronaciones, privada y con el público y con las palabras del Señor antes a David. O sea, hay antecedentes. El antecedente es Shaul, está Shlomo, y más adelante también se encuentra uno de los reyes, Yehú, que en su coronación hay 3 etapas. Y será interesante averiguar por qué y cómo se desarrolla. Y además, acuérdense que es el pueblo que pidió rey. Y cuando se decide que haya rey, la decisión de que Israel, el pueblo de Israel, debe tener rey como todos los pueblos, como ellos han pedido,
es decisión del Señor, de Dios, y no es decisión del pueblo. Y esto es muy importante. En la historia que se desarrolla a partir del capítulo 9 de 1 Samuel, del primer libro de Samuel, entre capítulos 9 y 11, en esta historia hay muchas cosas que parecen como si pasaron porque pasan. Las asnas se han perdido, las encuentran, no las encuentran. Y después de una de las coronaciones, Shaul sigue su vida de habitante de la tribu de Benjamín, de la tierra de Benjamín, y va al campo y hace su trabajo en la agricultura, en los campos y con el ganado. Es como algo no está muy claro y de repente, en cierto momento sí se aclara y se renueva la última vez, la coronación en un acto público. Entonces no es algo que pasó así porque la gente lo quería o porque era una ocasión, una situación de guerra y surgió un rey. No, desde el principio es la mano y la voluntad de Dios que Él va a ser el primer rey y lo vamos a seguir en esas etapas. Entonces empezamos a leer y ustedes saben que últimamente pido a estudiantes o a participantes que lean en español. Entonces, otra vez hacemos lo mismo, ¿no? Levantan la mano. Los que quieren acompañarme en la lectura en español. Yo voy a anotar los nombres, no les prometo a todos, pero hay que levantar la mano en la lista de participantes. No abren ahora micrófono, simplemente los voy a llamar, si los puedo escuchar, leerán. Perdón. Bien. Entonces está Jaime Moría y Juan, por supuesto. Juan, hola, ¿qué tal? Y Jorge Ortiz. Vamos a ver. Luis Alberto. Seguiremos. Mario Padrón. Marta. Nuria. Y Marta Lorena. Qué lindo, tantas personas que quieren leer. Les agradezco. Oscar Hernández. Y Pedro Patrón. Por supuesto. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Y la hermana Alma también. Y Helmut. Creo que hay como 15 láminas, así que mientras más participantes, mejor. Y Daniel Andrade. Creo que por ahora Alicia Suárez.
Bien. Yo les voy a llamar a ustedes para leer, según vamos avanzando. Empezamos con el primer versículo. Entonces, ¿me acompañas, Jaime Moria? Voy a explicar varias cosas de este primer versículo. Primero lo leo en hebreo y Jaime me va a acompañar inmediatamente después, ¿sí? Con la lectura en español. Y dice así: ויהי איש מבנימין, ושמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל. Sí, Jaime Moria, por favor, abre tu micrófono. ¿Aló? Sí, adelante. Gracias. Buenas noches. Había entonces un hombre de Benjamín, cuyo nombre era Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeró, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre muy valiente. Toda raba, muchas gracias. Entonces, vamos primero a ver por qué acá hay algo que está escrito entre paréntesis con vocales hebreas y acá no. Varias veces en la versión masorética, la versión hebrea masorética, o sea, la versión original que hemos recibido desde los manuscritos que primera vez salieron en la edad, en imprenta, en libro. Lo que tenemos son correcciones tardías. Al principio el hebreo estaba escrito sin vocales. Y la gente leía porque sabía leer y conociendo el contenido, el contexto, por la transmisión oral, por la tradición oral. Y después escribieron sin vocales y solamente en la Edad Media se agregaron las vocales. Aquí hay un nombre muy interesante. La tribu Benjamín, este es el nombre. Binyamin, con vocales. Binyamin. Pero aquí dice Ben Yamin como dos palabras. La palabra Ben, tal como acá, por ejemplo, la palabra Ben significa hijo. Entonces, esta palabra Ben es hijo. Y la palabra Yamin es literalmente el lado derecho, pero significa la mano derecha. Y la mano derecha es la mano fuerte de la mayoría de las personas. No los que son zurdos, a veces inclusive para ciertas actividades, usan su mano derecha. Y queda como una metáfora. Cuando se dice Benjamín, hijo de mi fuerza, hijo de la derecha, de la fuerza, es una metáfora que quiere señalar a una persona fuerte, una persona especial. De estas dos palabras, con el tiempo, se juntaron y se formó la palabra Binyamin, que es Benjamín, el nombre de la tribu, del hijo de Jacob y Raquel, y Jacob, y la tribu Binyamin. Yo generalmente quito estas palabras que no tienen vocales. Las quitamos, tampoco en clases ponemos, a veces cuando aparece, no ponemos estas formas que están como las más arcaicas. Pero de vez en cuando, en este seminario, las pongo para que ustedes vean la diferencia. Y para no olvidar que esta palabra yamin tiene algún significado, es una metáfora de fuerza.
Esa tribu fue una tribu pequeña, pero fuerte, de personas fuertes, de personas especiales. Entonces la dejamos. Ahora está la genealogía del rey Shaul. Él mismo no está mencionado todavía con su nombre y dice el nombre del padre y algunos de las hasta quinta generación atrás. Y después sigue y dice Ben Ish Yemini, hijo de un benjamita, para que sea muy claro de qué tribu. Es una de las tribus más pequeñas, pero conocida por tener gente muy valiosa o muy valiente. Podemos interpretarlo como queremos. No siempre aceptamos la traducción tal como es. Y dice Gibor Jail. Gibor Jail otra vez. Podemos interpretar Gibor como héroe, como alguien fuerte. La palabra hombre, gever, varón, viene de la misma raíz. Gibor Jail se dice de Boaz, el tatarabuelo del rey David. También Gibor Jail se refiere a una persona con éxito, una persona poderosa porque tiene muchos bienes. Inclusive hay algunos que dicen que como estos títulos se refieren al principio, parece por la forma de la oración, que se refieren a Kish, el padre de Shaul. Porque dice, había un hombre de Benjamín cuyo nombre era Kish. Y otros tienden a identificar estas últimas palabras que señalando ya al hijo de este Kish que se llama Shaul. Entonces, hay un dualismo. Por un lado, un rey que viene de una de las tribus más pequeñas, y dos, por otro lado, fue escogido para ser rey de Israel. Y nos preguntaron. Otros dicen que cuando dice Gibor Jail y se habla tanto del padre, es porque el padre era un personaje famoso por sus valores, por su personalidad. Lo tomamos siempre en forma, podemos decir, cuestionando. Estamos todavía al principio de la historia y a lo mejor es un medio literario de la prosa bíblica de mantenernos en tensión, porque imagínense cuando lo contaban al lado de la fogata en la reunión de la tribu. Lo contaban acerca de este primer rey. ¿Cómo iban a contarlo? Con cierto misterio al principio. Y así vamos a imaginarnos que estamos leyendo la historia por primera vez y no conocemos a Shaul. Y no hemos formado alguna opinión acerca de Shaul por las historias que siguen. Seguimos leyendo Juan Valdés, me vas a acompañar, creo que es Juan Valdés, en el español. Velo haya ben, ahora sí estamos seguros que se habla del hijo de Kish, ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. Juan, hay dos traducciones. ¿Puedes leer las dos, por favor? Dice la palabra, Acá. 1 Samuel 2, tenía un hijo llamado Saúl, joven y valiente, que ninguno entre los hijos de Israel podía rivalizar con él. Entre paréntesis, Edí
Sinaí. Edición Sinaí. Ok. Edición Sinaí. Y la otra versión dice así: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Versión Reina Valera. Shalom, Leila Tov. Laila Tov, toda rabá. Muchas gracias. Entonces, la última línea está en la versión de Reina Valera porque es igual en ambas traducciones. La traducción Sinaí es la que usamos generalmente porque está una página en español y otra página en hebreo, una frente a la otra. Y ahí hay una diferencia. La diferencia está cuando se habla de joven valiente, Bajur Vatov. Bajur joven, ambas traducciones aceptan joven, Bajur. Y la palabra Tov, que hay muchos de ustedes que las conocen, que significa bien o bueno, aquí está traducida valiente y acá hermoso. Y entonces nos preguntamos qué significan las diferencias. Cada traductor, cada grupo de traductores utiliza mucho más que un solo libro en hebreo. Utilizan también libros en traducción al griego antiguo, la Septuaginta, la traducción al arameo, la Peshitta. A veces utilizan los manuscritos de Qumran o otras traducciones que ya se han hecho. Pero sí nos interesa las dos palabras Bajur Vatov. Entonces la palabra Bajur, que en hebreo moderno también significa joven, hombre joven, viene de la raíz Bet Het Resh. Y la raíz hebrea Bet Het Resh significa escoger. Entonces a lo mejor este Bajur es escogido, y ahí ya tenemos la primera como antesala de que este va a ser el rey escogido, Bajur. Y la palabra Tov, valiente o hermoso, bueno, de carácter bueno, de cualidades buenas, como la valentía que hacía falta, porque el pueblo pidió un rey como de los demás pueblos, un rey que lo lleva en la guerra, que les ayuda a protegerse contra los diferentes enemigos que cada vez atacaron otro pueblo, otro tribu. Y entonces vemos que más adelante se dice que era más alto que todo el pueblo. Fíjense, de hombros arriba, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. Sobrepasaba. Este sobrepasaba en hebreo también se puede, y creo que en la traducción también explicarlo de dos maneras. Se sobrepasaba en altura, físicamente, o en cualidades, en buenas cualidades, o cualidades que se necesitaba para un futuro rey. Entonces, ya estamos intrigados. Si leemos a fondo esos primeros dos versículos, o como siempre me gusta imaginarme cómo contaban primero la historia, estamos intrigados, este rey, cómo va a ser, recibimos como pistas, pero todavía no lo conocemos, no lo oímos hablar. Hay una discusión, hablando de manuscritos y de libros, hay una discusión entre los sabios y los académicos, los escolares, en tiempos antiguos y hoy también. Algunos, la tradición hebrea dice
que el mismo profeta Samuel escribió su libro. El Talmud dice que Samuel escribió su libro, el libro de Jueces y el libro de Ruth. Pero por otro lado presenciamos la muerte de Samuel en la segunda parte del libro de Samuel. Entonces dicen que después de Samuel, Natán, el profeta del tiempo de David, él completó la historia de Samuel o todo lo que leemos en el libro de Samuel. Así que es posible que más tarde, con la historia ya conocida, han habido cambios en la historia que se contaba y esos cambios están reflejados en el manuscrito, en la historia que recibimos. Y por algún motivo, de fuentes que han utilizado en diferentes traducciones, vemos algunos cambios. Y estos cambios nos enseñan algo de cómo podemos interpretar muchísimas palabras, tal en forma muy sencilla, traducción literal, o tratar de ver algo más detrás de las palabras. Eso es lo que hacemos, por eso leemos la Biblia hebrea en hebreo. Nosotros conocemos la historia que sigue. Se han perdido las asnas y Shaul con su siervo van a buscarlas, no las encuentran. Y entonces el siervo, así por casualidad, llegan a alguna ciudad y el siervo dice, vamos a preguntar ahí a un hombre de Dios. Vamos a leer este versículo y me acompaña Jorge Ortiz en español. ויאמר לו, este es el siervo que habla, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. אתה נלכה שם, אולי יגיד לנו את דרכנו, את אשר הלכנו עליה? לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים. לכו נא ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. Sí, Jorge Ortiz, por favor. Buenas noches. No escucho a Jorge Ortiz, así que Luis Alberto, por favor. Buenas noches, Shalom, ¿me escucha? Shalom. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta Israel? Qué buenas madrugadas. A ver, dice la escritura así, primero de Samuel 9, versículo 6. No, sí. Estamos Sí, en Samuel 9, sí. Samuel 9. Dice, y el siervo le respondió, he aquí, hay en esta ciudad un varón de Dios, un hombre muy estimado. Todo lo que él dice, de seguro sucede. Quizá él nos diga el camino por donde debemos ir. Antiguamente en Israel, cuando un hombre iba a consultar a Dios, así decía, vamos a ver al vidente. El que ahora se llama profeta, era llamado antes vidente. Muchas gracias, toda rabá. Toda rabá, usted, bendiciones. Entonces tenemos dos cosas interesantes aquí que nos cuentan algo de la vida en aquellos días. Hay cierta tendencia o forma de estudiar la Biblia solamente investigando cómo era la vida, cómo vivían y qué hacían las personas, cuáles eran las costumbres. Eso se originó con unos investigadores en el siglo XIX y en los primeros que empezaron a investigar la Biblia hebrea y en hebreo, y se llama Zeit in Leben, que yo no sé alemán, pero eso significa cómo está la vida. Y aquí es una evidencia, entonces decidí traerla para compartir con ustedes. Lo hago en mis clases, lo voy a hacer con todos ustedes acá. Acá tenemos una historia. Hay varias formas en las cuales se
se llama o cuál es el título de profeta. Profeta en hebreo es Naví. Profeta en hebreo es Naví. Entonces, nosotros ya tenemos aquí en estos dos versículos otras dos versiones. Lo llamaban también, antes de llamarlo Naví, profeta, lo llamaron hombre de Dios, o como dice aquí, varón de Dios. Y también en un tiempo antiguo llamaban a esa persona roé, que es el verbo ver en hebreo, en participio significa que también es sustantivo vidente. Solamente lo traigo para que vean esa historia de la vida real, de la historia de la época bíblica y cómo se ha desarrollado cierto término y por qué el escritor o en la narrativa bíblica decide dejar estos versículos para explicar algo. Solamente de esto se puede hacer un curso, de cómo las palabras que se reflejan en el texto nos hablan de la forma de vivir y de la historia del texto mismo. En qué tiempo fue compuesto. Y comparar con otros textos. ¿Cómo llaman al hombre de Dios? Lo llaman profeta, lo llaman vidente. ¿A quién le llaman vidente? No vamos a entrar en esto ni después en las preguntas, simplemente para despertar esa curiosidad en ustedes. Y entonces, hay otra cosa. Acá dice Vayomerlo, le dijo a él. Pero en la traducción, sea esta la Reina Valera o en la traducción Sinaí, el traductor decide agregar una explicación suya, ¿sí? El siervo, para que sea claro para los que leen que se habla del siervo que lo ha dicho. Y vuelvo a lo que dije al principio. Aquí está como parte de esa casualidad que mencionamos. Ellos están buscando asnas que se han perdido. Y por casualidad llegan a alguna ciudad y por casualidad se encuentran con un profeta que es Samuel, y ahí empieza el proceso de la coronación del rey Shaul. Más interesante todavía es son los versículos 15 y 16. Mario Padrón, si puedes, prepárate para abrir el micrófono y acompañarme. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמור. כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל. והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. Sí, Mario Padrón. Sí, Shalom. Shalom. Y el Eterno le había revelado a Samuel un día antes de que viniera Saúl, diciendo, mañana como a esta hora, te mandaré a un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para ser príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará mi pueblo de manos de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha venido a mí. Toda rabá, muchas gracias, Mario. Gracias. Entonces, ustedes mismos ahora pueden ver que no es la casualidad, ¿verdad? Dios ya lo preparó, ya le dijo un día antes que llegó Shaul a preguntar por las asnas, o sea, un día antes del versículo que leímos acá. No sé cómo es el término en español, en inglés se dice flashback, cuando en un libro o en una película
vemos el presente y de repente hay algo que pasó, cuentan algo que pasó antes, en el pasado, como trasfondo de los hechos. Eso es lo que hace aquí la narrativa bíblica. Les dije que estamos estudiando la prosa bíblica también como forma literaria. Y qué bonito hacen esto. Primero nos cuentan que era casualidad y después se revela que Dios estaba de antemano planificando todo eso, que no hay casualidad, que todo es la mano de Dios. Y le dice a Samuel, a Shmuel, este hombre lo ungirás para ser príncipe sobre mi pueblo. Fíjense en el versículo 15 cuántas veces aparece en español la palabra mi pueblo, en hebreo 3 veces. A mí, mi pueblo, otra vez a mí, mi pueblo, y tercera vez a mí, mi pueblo. Simplemente para acentuar, para decirnos, para que estemos seguros cuando lo escuchamos, cuando lo leemos, para que el profeta Samuel, lo entienda. Esta es la persona que yo escogí porque quiero ayudar a mi pueblo. Es la mano de Dios, no es la casualidad. Y es Dios que ayuda a su pueblo. Nos remontamos un poco anteriormente al libro de Jueces. Hemos visto ahí que cada vez que un grupo de tribus tiene problemas, cada vez que el pueblo está en una situación de guerra, de batalla, sufre de los filisteos, de los cananeos, de algún pueblo que vive cerca, surge un juez. Y los jueces son líderes de un grupo de tribus y líderes por un tiempo y después no más. El principio de la actuación del rey Shaul se describe como un juez. Surge, pero está muy claro de antemano para nosotros que leemos y sabemos que él va a ser el primer rey. No era tan claro para la gente de su época. Y esta es la belleza. Es como otra vez, me remonto a los libros o a las películas. Cuando vemos algo, leemos algo y nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Pero de todo modo nos intriga ver cómo se cuenta esa historia, ¿verdad? Que es una historia que además de todos los mensajes también está escrita como literatura, como prosa y tiene sus momentos que admiramos esa escritura por esa forma, por el mejor escritor en la vida. ¿Qué significa la palabra Nagid? Que aquí se traduce con un término príncipe, que es un término ya del mundo de reyes y reinas, ¿verdad? Entonces, la palabra Nagid la podemos ver de diferentes maneras. Yo empiezo con enfrente. La palabra Neged hebrea, la palabra hebrea Neged, que contiene las 3 letras de raíz. Neged es enfrente o frente a. Cuando Moisés subió al monte Joreb para ver la tierra de Israel, la vio enfrente de él o frente a él. Esto es Neged. O sea, Nagid es alguien que va a dirigir el pueblo, que está frente, tomará la iniciativa y va a estar frente al pueblo, liderando al pueblo. Pero el contrario, completamente contrario, es la palabra, por supuesto, contra. Neged puede ser también contra. No enfrente, enfrentar. ¿Sí? Enfrentar lo podemos asociar con golpear. Enfrente lo podemos con el significado de alguien que lidera, que es un líder, lo podemos asociar con dirigir. Y hay algo más interesante.
En árabe, yo no sé árabe, pero dicen los expertos que en árabe esta raíz significa alto, elevado. Entonces tenemos elevado del árabe. Y en arameo, en el idioma de la Gemara del Talmud, es alguien que lleva al pueblo, alguien que dirige y lleva. En ciertas formas del arameo se encuentra esta raíz también como golpe. Entonces la palabra Nagid ya no la vamos a leer como príncipe, por supuesto que no. Es alguien que va a llevar el pueblo, es alguien que va a liderar el pueblo, va a estar enfrente al pueblo, y enfrentar también significa a veces hacer cosas que no le gusta al pueblo. Hay muchísimos significados y la vida del rey Shaul va a estar llena de situaciones de enfrentamiento y reacciones diferentes, múltiples reacciones de él como rey. Ahora volvemos al primer versículo. Aquí yo lo voy a leer, es corto. Cuando Shmuel vio por primera vez a Shaul, ושמואל ראה את שאול ואדוני ענהו, y Dios le contestó después que lo vio, הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. Cuando Samuel vio a Saúl, le dijo al Eterno, he aquí el hombre que te dije, este tendrá autoridad sobre mi pueblo. Hubo un momento nada más de pausa. Está una participante de nombre Flor Elida López que no tiene micrófono y me levanta la mano y yo no le puedo ayudar. ¿La pueden ayudar ustedes? ¿Me pueden explicar por el chat que tiene que presionar yes? ¿Sí? Muchas gracias. Expliquen por el chat. No se le puede hablar porque ella no tiene micrófono y no nos escucha. Entonces escríbenle, como ustedes saben, los veteranos, los que también están en nuestros cursos, escríbenle a Flor Elida o Égida, y por favor no hablen durante el webinario con el micrófono abierto. Después en la grabación que hacemos, escuchamos los ruidos y queremos ver las grabaciones, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Entonces estamos con la palabra que vimos al principio, Yatzor. Yatzor, el significado del verbo en hebreo es detener. Este es el verbo. Y en pasado, para los que saben, en Catal, atzar. Detener. Ahora nosotros preguntamos, ¿cómo un verbo que significa detener en épocas tardías recibe el significado tener autoridad? Y la respuesta es muy clara. El que tiene autoridad puede detener las disputas que hay entre las personas del pueblo, disputas entre las tribus. Cualquier desacuerdo, él lo va a detener. Detener la lucha continua con los pueblos alrededor que ven un grupo de personas que viven en una tradición de tribus y cada uno de estos tribus tiene autonomía. No ven ahí una persona que dirige a todos y encuentran muy fácil molestar,
quitar la cosecha, quitarles la cosecha, hacer muchísimas cosas para tratar de conquistar otra vez la tierra de estas tribus. Cada vez atacan a uno o a dos, que son los más débiles. Esta persona va a detener las disputas internas en el pueblo. Esta persona va a detener a los enemigos. Y en la traducción dice príncipe. Si no lo hubiéramos leído en hebreo, ¿cómo supiéramos que no se habla aquí todavía del mundo de la corte, de los reyes y los príncipes, sino se habla de una persona que tiene fuerza para detener y mejorar la vida del pueblo, detener lo malo y mejorar la vida? Seguimos leyendo y me acompañará Marta Noría, porque hay dos Martas. Si puedo escuchar Marta Noría y si no te escucho, ya leerá Marta Lorena. Entonces, seguimos. Por supuesto, no podemos leer todos los versículos. Ustedes conocen la historia. Shaul se encontró con Shmuel. El profeta le dijo dónde va a encontrar las asnas. Le dio unas señales a dónde tiene que ir, qué va a ver. Todo eso, lo que se esperaba ¿se acuerdan? De un vidente, ¿verdad? Y después, de alguna forma, le estaba empezando a insinuar a Shaul que él va a tener otro papel, que su vida va a cambiar. Acuérdense, un hombre joven viene de un lugar pequeño, de una parte muy diferente, de vida muy diferente a lo que se le va a pedir más adelante. Entonces, hay que prepararlo, hay que insinuar, no se puede de una vez decirle, vas a ser rey. Empieza. Entonces, dice Samuel así, ולאתונות העובדות לך, היום 3 הימים, אל תשם את לבך להם, כי נמצאו. Lo tranquiliza la primera parte, ולמי כל חמדת ישראל? הלא לך ולכל בית אביך. ויען שאול ויאמר, הלא בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת אליי כדבר הזה? Marta Noría, por favor. Entonces, Marta Lorena, una de las Martas, Shalom, puede Marta. abrir. Shalom, shalom. En el 9 versículo 20. Hay un ruido, Marta, hay un ruido de tu micrófono y no se escucha claramente. Lo siento, tienes que cerrarlo. Y ahora, Oscar Hernández creo que es, si me puedes ayudar. Oscar. Amén. Sí. 1 Samuel 9, 20. Y en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas porque han sido halladas. ¿En quién está todo el deseo de Israel? ¿No está en ti y en toda la casa de tu padre? Y respondió Saúl diciendo, no soy benjamita, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y no es mi familia la menor de todas las familias. ¿Por qué me hablas de esa manera? Aquí me apuré poniendo los versículos. Es yo. Muchas gracias por tu lectura, Oscar, que con la entonación correcta. Muchas gracias. Amén. Entonces, nosotros vamos a hablar no de las asnas. No te preocupes por las asnas. Eso, ya tranquilízate. Esto fue como un pretexto.
Pero aquí está la primera pista. Le dice así, ¿qué es la palabra Hemdat Israel? Todo el bien de Israel, o todo el deseo de Israel. Hay otra vez, entre la traducción, las traducciones y lo que dice la palabra en hebreo, hay una diferencia. Hemdat Israel, todo lo que es apreciado por Israel está en tu familia. Todo lo importante para el pueblo está en tu familia. Y posiblemente Shaul, porque lo conocemos más adelante, entendió en alguna forma intuitiva que le están diciendo algo importante y que piden algo de él. Pero él sigue con esta percepción, autoestima, a lo mejor de una persona que va a ser rey. No encontramos ahí, encontramos un joven que evalúa o compara su familia y su tribu con otros. Y dice, soy de una de las tribus más pequeñas y mi familia de las más jóvenes. ¿Y por qué me dices esto? Lo vimos al principio. Lo vimos al principio y lo vemos cada vez que se repite en esos 3 capítulos. Escuchamos las mismas palabras, todo el tiempo acentuando que viene de la tribu de Benjamín y de una familia no tan importante. Y al principio de la historia leímos que sí viene de una tribu pequeña, pero la casa de Benjamín, y por otro lado hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, del patriarca Jacob, y además su padre era una persona valiosa. Y hay otras pistas. Quiero recordarles otra vez que mantengan los micrófonos cerrados. Es una molestia para los demás. Hay que tomar en cuenta a los demás también. Hay 2 oportunidades más. Antes de partir, el profeta habla con Shaul y le dice que es importante guardar lo que él le dice en secreto. ¿Y cómo sabemos? Porque hay una forma muy específica de la narrativa bíblica que nos cuenta esto. Ahora lo leo yo, porque voy paso a paso. Primero en el versículo 25 dice, Vayedaber im Shaul al Agag. Habló con Shaul en el tejado. ¿Qué dijeron en el tejado? No nos cuentan. Nadie sabe, ningún narrador sabe decir qué pasó ahí en el tejado. Algo le dijo. Y en el versículo 27, cuando Shmuel lo acompaña para salir de la ciudad, le dice así, Emor lana'ar veyavor lefanenu. Di al siervo que pase delante de nosotros. Y fíjense, después de usar ese verbo de pasar, veyavor, como hay que hacer una pausa, vayavor, que significa el siervo pasó. Y la traducción nos ayuda a entender, porque dice, y él pasó delante. ¿Ven? En el hebreo es como más breve. No solamente que le dijo, deja que el siervo pase y nos detengamos y yo te voy a decir algo, sino esperó
hasta que el siervo se alejaba, se adelantaba, y entonces le dijo, Ve'ata amod kayom, pero tú quédate aquí, Va'ashmiacha et dvar Elohim, y te hago oír la palabra de Dios. Es otra vez algo que nosotros no conocemos. No le dijo vas a ser rey, o posiblemente le dijo, pero la historia no nos cuenta. Y estamos directamente en el capítulo 10. No vamos a hablar ahora de cuánto tiempo pasó, pero sí, según todas las opiniones, en este momento que el siervo se adelantó y Shaul se quedó con Shmuel, Shmuel lo ungió por primera vez. Y entonces dice, Vaikach Shemuel et pach hashemen, tomó una redoma de aceite, una vasija con aceite. Era un aceite especial, era un aceite de olivos especiales que fueron dedicados al aceite, a producir el aceite para el candelabro del tabernáculo y para ungir reyes. Vaitzok al rosho, le vertió sobre su cabeza, Vaishakeu, lo besó, Vayomer, y dijo, Halo ki meshachecha Adonai al nachalato lenagid. No es que el Eterno te ha ungido para ser príncipe, y yo prefiero líder sobre su heredad o dirigente. Entonces, esta es la primera, podemos decir, la primera coronación. Al principio hablamos de 3 coronaciones. Esta es la primera. Y esta queda en secreto entre Shmuel y Shaul, porque hace falta comprobar, porque el pueblo lo tiene que aceptar. Y a lo mejor el pueblo tiene que pensar que ellos mismos lo escogieron, porque estamos en una época de pasar de un tiempo que habían jueces cada vez de otra tribu a aceptar que alguien, y además de Binyamin, va a ser su rey. No es una transición, no es una transición fácil. Fíjense, hemos llegado a la hora, casi una hora de que yo hablé nada más yo, y ustedes me han escuchado, y no llegamos a terminar y contar o leer o hablar o discutir las siguientes coronaciones y cómo de verdad fue aceptado Shaul como rey para todos. Así que yo quiero hacer una pausa, y si hace falta, ustedes después de que preguntan y comentan, vamos a seguir o seguiremos la próxima semana. Lo hemos hecho ya en el pasado. No tenemos que apurarnos. Las escrituras están ahí para nosotros, para leerlas todo el tiempo, todos los días. Así que sí, ahora, si tienen algunos comentarios, algo que quieren aportar o preguntar y yo sabré la respuesta, vayan levantando la mano. No para leer, sino para comentar o preguntar. Rosa Juárez. Sí, Rosa. Shalom, ¿me escuchas? Sí. Okay. Mira, estaba yo viendo que le dice Samuel, ¿en quién está todo el deseo de Israel? No está en ti y en toda la casa de tu padre.
Cuando estaba leyendo ese versículo, estaba mirando que la traducción dice todo el deseo, pero realmente busqué la palabra col, tú sabes que estoy estudiando contigo, ¿verdad? Busqué la palabra col y no la encontré. Y me gustaría que me dijeras si es que realmente está La o está palabra, agregada. no, la palabra kol es una palabra que significa todo. Y es un Sí. Kamaskatani, ¿la conoces? Oh, sí, entiendo. ¿Sí? Ahora comprendo. Sí. Hemdat, ese es como un constructo, Hemdat Israel. Hemdat es todo lo bueno que hay. Podemos decidir o pensar que ese bueno acá es riqueza o material, o podemos decir todas las buenas cualidades están en la casa de tu padre, o tú vas a tener en el futuro una posición tan alta que va a subir toda la casa de tu padre, todo tu tribu. O sea, no hay que juzgar la situación como está hoy, sino mira hacia el futuro, algo va a cambiar para ti. Entiendo. También te quería preguntar, porque dijiste que la palabra roe viene del verbo ver, ¿verdad? Del verbo, sí. Sí, entonces, ¿qué otro significado tiene la palabra roe? La he oído que se la dicen a algunos, por ejemplo, por ejemplo, estoy en Bresley, estoy recibiendo algunas parashadas, leo algunas parashadas de Bresley, con el Rab Saúl de Galet, y oigo que a veces veo que les dicen Rab, entonces, ¿tiene alguna conexión entre Ro y Rab? No tiene relación entre Roe y Rab. Roe con Aleph, Reish Aleph Hei, es solamente alguien que ve. Si es vidente y ve al pasado y ve el futuro. Por otro lado está la palabra Roe con Ain, que es pastor. Eso, quería saber la asociación. Es pastor pero de ovejas. Pastor de ovejas, como fueron los patriarcas, el rey David, Moisés, sí, pero se escribe diferente, ¿sí? Se escribe, estoy buscando, ahí está, este roe es alguien que ve, o como la traducción dice, vidente, y el otro roe así, es pastor de ovejas. Y aquí Shaul no se presenta como, no se introduce como pastor, no como Moisés o los patriarcas o David, sino como una persona con cualidades para ser el rey que lo lleva primero la batalla, pastor de ovejas. Gracias por esta aclaración. Fíjate que también me llama la atención el asunto de Saúl, siendo el primer rey de Israel. No solamente es rey, también lo bueno que vas a seguir hablando del tema, si el Eterno lo permite, de que también también él se convierte en un roé, podría decirlo, en un vidente más adelante. Eso es algo bien interesante. No tanto. No sé. No, Shaul no es vidente nunca, no tiene esos poderes. Quiero pedirle, hay una persona que sigue marcando encima de las láminas con tinta verde, no entiendo el por qué, y lástima porque hay una información que se quita así. Sí, Rosa, no, Roé nada, nunca es Shaul. ¿Sí? Ok. Sí, sigues hablando del tema, porque decía, te contó también, se decía, quizá aún también con los profetas, por eso te hacía esta observación. Pero no, por supuesto, ese versículo, ese dicho es completamente al revés, o sea, nunca fue entre estos, nunca. Bueno,
Gracias, Malca. Toda de Rabá. nada, בבקשה. Pedro Patrón, uno de los micrófonos, nada más. Perdón, hay alguien más que está marcando, levantando la mano una y otra vez. Solamente una vez es suficiente, voy pasando la lista. No hay que volver y no es un timbre de una puerta. Es una señal y yo paso poco a poco y todos van a hablar. Pedro, tú querías decir algo. Sí. Shalom. Shalom. Oye, mira, como tú en tu invitación que haces, dices que vamos a tratar sobre las consecuencias, las causas que dieron causaron motivo para la elección de Israel. Entonces yo me fui un poquito a mirar el capítulo 8 de este mismo libro de Samuel, y encuentro que la razón era porque los hijos de Samuel, aunque Samuel como buen padre y buen profeta, hizo todo lo mejor porque le puso a sus dos hijos, a Joel, que ya sabes cómo significa que Adonai es Elohim, y Abisá, que significa también que mi padre, Adonai mi padre. Bueno, pues, pero los hijos no era suficiente para ellos, los hijos no andaban en los caminos. Y vino el pueblo a pedir rey. Entonces yo encuentro que Samuel se enfada y no ve bien que el pueblo de Israel pida un rey. Y entonces, mirando en Devarim 17, donde dice, y cuando entres a la tierra, le pondrás rey. Pero, ¿cuál es la causa, según tú piensas, cuál es la causa que a Samuel le enfada y no ve bien que ellos pidan rey? Es muy complejo. Lo que es muchas veces surge esta pregunta. Dios desde el principio, lo vemos en Devarim, en Deuteronomio, que se le dice al pueblo, o llegarán a la tierra y van a tener un rey. Cuando llegarán a la tierra van a ser como los pueblos de ahí, que viven ahí. Pero este es el plan al cual nosotros no estamos conscientes. Ese es el plan al que Samuel no conocía. Bueno. ¿Me permites sí, ¿entiendes? Y entonces la situación... Sí, Marcada, me permite una aclaración. Encuentro que en el versículo 8 del capítulo 5 y en el versículo 20 parece ser que la petición fue mala porque pidieron un rey conforme a las naciones. Sí, porque lo que ellos querían, ahí está la diferencia. El plan siempre de Dios, lo que no se le revela inmediatamente a todos es que habrá un rey, pero la necesidad del rey debe surgir del pueblo y depende cómo el pueblo lo expresa. Amén. Cuando ellos dijeron queremos ser como todos los demás, no, ustedes no son como todos los demás. Ahí está el problema, ¿verdad? Claro. Y entonces hay un plan divino, pero está la actuación de la gente. Y había que esperar hasta que ellos estén dispuestos y no eran maduros. Ni con Shaul se demuestra que faltó madurez. Gracias por la corrección de la palabra. Qué bueno. Sí, además, quiero decirte, Pedro, entre las grabaciones, la voy a buscar y la voy a subir otra vez. Hablamos en uno de los webinarios anteriores, uno de los primeros, de esta situación comparando la petición del rey y la ley en Devarim. Entonces lo voy a buscar para que puedas y decirte, te voy a escribir
donde aparece para que la puedas escuchar. Sí, ya encuentro en el versículo de Marín 17 y el capítulo 8 de Samuel, en versículos 5 y 20. Sí, se compara, siempre tenemos que tener en mente que el pueblo quería ser como todos los pueblos. El pueblo era pueblo difícil de manejar y difícil de creer. Sí. Yo lo sé por mí mismo. ¿Ves? Lo sé por mí mismo. Bien, gracias por tu intervención. Muchas gracias por la invitación y por escribirme. Marca, te agradezco mucho tus atenciones. Gracias. Y bendiciones para ti y para todos los que asisten a la clase. Toda raba. Oscar Hernández, además de leer, ¿tienes una pregunta? ¿Sí? ¿O un comentario? Sí, Moca, en el versículo 21, en la parte donde dice Saúl respondió y dijo, y tú tienes escrito en la lámina con la palabra mo, M-O. Es yo lo corregí, es yo. No, debe ser no, con M de nunca. Eso es solo. Ok, muy bien, muchas Así gracias. aparece más claro. Sí. Entonces todavía más entiendo por qué me equivoqué y puse la M en lugar de la N. Muchas gracias, Oscar. Nicole, sí, Nicole. Nicole, ¿tienes una pregunta? ¿Estás ahí? Sí. El micrófono está abierto, Nicole, pero no te escuchamos. ¿Ahora sí ya? Ahora sí. Ok, muchas gracias por este seminario. Y estaba yo recordando que hubo un seminario que hablaste justo de Reyes y complementa mucho este seminario al de Reyes. Los dos se gana mucha información. Sí, yo quiero explicar algo. Hay alguien que está gritando. Yo quiero explicar algo. En esos seminarios no estudiamos un libro desde el principio hasta el final y no un solo tema, porque a ustedes hay muchísimos interés y cada uno tiene sus preferencias. Entonces trato cada mes de traer diferentes aspectos de la literatura bíblica o diferentes aspectos dentro de la Biblia hebrea. Por supuesto, hemos hablado y volveremos lo que estamos haciendo ahora de Shaul, lo volveremos a ver la próxima semana, lo que sigue, porque nos falta casi todo el capítulo 10 y el 11. Y hay muchísimo que analizar ahí también. Vamos a ver. Mario Padrón, ¿tú leíste antes, quedó la mano o tienes un comentario? Sí, tengo dos preguntas, profesora Marca, que hacer. Sí. La primera tiene que ver con las dos palabras estas, vidente y profeta. ¿Se podría decir que hay alguna diferencia entre estos personajes, ¿no?, que fungían entre Dios y los hombres por tener quizás más visión, más potencia espiritual, sean personas más superdotadas? Esa es una parte de esta primera pregunta. La otra es, ¿en qué otra parte entonces se dice que hubo vidente? Porque dice que antes era vidente, ahora era profeta. Mira, hay un libro que utilizamos muchísimo en las clases, los profesores y más adelante los estudiantes, y es un léxico del hebreo bíblico. ¿Sí? Y ahí hay también otro término que se usa en la investigación bíblica, que es la concordancia. La concordancia son unos tomos enormes donde cada versículo, cada palabra se cita donde más se encuentra en la Biblia. Yo voy a mirar
un momento esta versión de un léxico que es como un diccionario, pero más profundo, y a ver si hay otras menciones, y inmediatamente te voy a contestar. Porque tanta memoria, vamos a ver. Hay 4 páginas del verbo ver, y estoy buscando además de la vidente a la cual recurrió Shaul, que no era, que era ya prohibido, no se refiere a vidente de ese tipo. Eso es para aclarar, porque a lo mejor van a venir preguntas respecto a eso. Aparece como la forma, como profeta, ¿sí? Con connotación de profeta. Anótense, no vamos a leerlo ahora, pero voy a traer algunos versículos para mostrarlo la próxima semana, ¿sí? Entonces, además de Samuel, en varios lugares en Samuel, hay en Crónicas, primero de Crónicas 9, búsquenlo ahí. Busquen también en Isaías 2 o Isaías 8. Isaías 8, creo, 7. Y os prometo, es una de esas preguntas interesantes, ¿ven? Que surge en una clase y seguimos, yo la voy a seguir y voy a traer algunos versículos dedicando un poco a la palabra roé, vidente, en qué momentos aparece en el texto bíblico. Y gracias por la pregunta, Mario. ¿Tenías otra pregunta? Sí, esta otra pregunta tiene que ver con la palabra nagid. Se dice que tiene 2 significados, enfrente y en contra también. Entonces mi pregunta tiene que ver entonces un poquitito desviado del tema con Génesis capítulo 10, versículo 9, donde muchas traducciones como que ocultan la verdadera identidad de Nimrod. Porque hay traducciones entonces, ahora que veo esta palabra, que nada más ponen a Nimrod frente al Eterno, frente a Dios. Sin embargo, la versión de Jerusalén deja ver una reseña de que Nimrod era una persona prepotente. Y entonces ahora, mi pregunta tiene que ver, ¿es correcto quizás dar una explicación un poquitito más extensa para no usar literalmente la traducción y decir que estaba frente a Dios y ocultar entonces la verdadera identidad de Nimrod, que era una persona opuesta a Dios o en contra de Dios? Una pregunta muy importante, otra oportunidad para mí para investigarlo más. Lo voy a anotar y creo que esta pregunta, si tú me la envías a mi correo, me preguntas en mi correo o en el sitio de internet que yo antes mencioné, voy a poder contestar inmediatamente. Si no, como la próxima semana seguimos con este capítulo, que los capítulos de Shaul, de la coronación, voy a hablar de la palabra roé, y lo de Nimrod lo voy a dejar para más adelante. ¿Está bien? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, pero profesora. si tú me escribes, con gusto, como ha dicho Pedro Padrón, cuando yo recibo un email con pregunta, yo contesto. ¿Y su email está por estos momentos por aquí, por el chat o algo así? Ya lo voy a escribir y lo voy a enviar por el chat. A mí verdaderamente me encanta, y hay algunos que lo saben. Me encanta cuando me preguntan, porque entonces yo aprendo. Siempre digo que aprendo de ustedes. Entonces aprendo de las preguntas, sí, muchísimo.
Mientras la Biblia tiene esto, que es una fuente que nunca se agota. Y mientras uno estudia, más se pregunta y más investiga y más aprende. Nunca termina el aprendizaje. Luis Alberto, ¿tú querías hacer una pregunta o solamente era la lectura? De verdad, de los que han leído, si tienen preguntas, sigan con la mano arriba. Sí, Luis Alberto. No, lo que pasa es que la palabra Nagui, yo la había escuchado con M, Magis. No sé si haya alguna diferencia o lo más correcto sea Nagui. No, mira, la palabra con M ya es una forma de participio, Magid, el que dice. Ah, ok. No creo que, o sea, no debe tener ninguna relación. Si tiene que ver con el que dice, posiblemente la raíz es otra. No es Nun Gimel Dalet, sino hay que buscar si es Yod Gimel Dalet o Hey Gimel Dalet, que yo pienso que es Hey Gimel Dalet. Sí, pero sí tiene la traducción de decir el que guía, el que instruye. No, el que habla, el que habla. ¿Con M o con N? Con mem, el que debe ser con mem es el que habla. Ah, y con N es el que va al frente. Va al frente o va contra. Y todo lo que en el medio lo podemos encontrar, ¿sí? Ah, ok. Sería todo, pues, jugadas por allá. ¿Ese es el Helmut, sí. Helmut, del Perú. ¿Quieres abrir el micrófono para preguntar algo o comentar? No. Daniel Andrade era para leer, pero no terminamos la lectura. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? Shalom, Malca. Shalom a todos. Shalom. Bueno, quería hacer un comentario, mejor dicho, dos comentarios. El uno sobre que en algunos textos, no solamente judíos, sino de Medio Oriente, se tiene este tipo de narrativa, donde empieza contando una historia casi al final o en medio, y después vuelve al pasado para llevarte a algo más adelante. Entonces, lo que tú decías sobre el estar la familia reunida, tal vez en la noche, no sé, en el campo o algo, era una manera de poder explicar a los niños y mantener ese conocimiento nuevo cada vez renovándose. Me parece algo bien interesante de que esto se tome en cuenta aquí en Samuel, porque estuve analizando de que para mi parecer es como escrito, es una tradición oral que fue luego escrita, porque no habla acerca de un escritor, según tengo entendido de Samuel, el que escribió de Samuel. Ese era el primer comentario que tenía. Y el otro era volver al pasado y recordar también el tiempo en que Dios iba delante del pueblo de Israel en el desierto. Para mí esa era la representación más grande de que había un rey y de que había una persona que dirigía, que llevaba al pueblo adelante. Y estoy de acuerdo con el compañero que habló hace un poco y que dijo sobre que Samuel se enojó, tenía un disgusto por la cuestión de que el pueblo quería ver un rey, quería ver una persona igual que el resto de naciones. Pero mi reflexión es, ¿por qué ver una persona si tenían una lumbrera en el desierto que los guiaba por el camino? Es algo que también me toca en mi vida porque muchas veces nosotros queremos ver algo cuando ya hay algo que ya existe, que está ahí. Ese era un comentario que tenía Marta. Muy interesante ese comentario. Lo que pasó en el desierto, nosotros tenemos que recordar que fue un pueblo que se educó o creció de una familia
durante más de 400 años en Egipto, viendo a los demás con rey y de carne y hueso. Y ¿ustedes se acuerdan cuando Moisés subió y no lo vieron durante 40 días y 40 noches? Hicieron un becerro de oro. O sea, el ser humano, por su cualidad o calidad, o por su naturaleza como ser humano, necesita ver algo tangible, algo concreto. Y en la situación nueva, en la tierra nueva, estaban muy dispersos. Cada tribu se llevaba por sus jefes de la tribu, por personas importantes, pero no había no había unión. Esa unión la representa para ellos una figura de un rey, carne y hueso, como los pueblos alrededor. Y era un momento de volver atrás y decir, pero si Dios se lo ha dicho a Moshe se lo ha dicho al pueblo, o sea, se sabía, era claro que esto va a pasar, que van a necesitar un hombre que sea dirigente, que sea rey. Algunos reyes, no todos los reyes eran santos, ninguno podemos decir. Cada uno de ellos tenía las cualidades humanas de uno de nosotros se equivocaban muchísimo. Fíjense, el rey David no era perfecto, era un gran hombre. Algo increíble lo que hizo entre dirigente, entre líder militar y poeta, y un hombre muy sabio, pero cometió errores. Y parece que el pueblo necesita ver una persona que también se equivoca. Fíjense hoy día en las políticas de todos los pueblos, de todas las naciones, los dirigentes se equivocan muchísimo y los criticamos, pero ¿acaso hay un ser humano perfecto? Sí. Y por eso nosotros podemos identificarnos más con esa historia, porque creer y entender que Dios nos dirige sin verlo o ver nada más algunas manifestaciones de la naturaleza, para la gran mayoría no es suficiente. Hay que estar de un nivel espiritual muy alto para llegar a entender eso y poder vivir así. Y todavía no hay una sociedad humana que vive así. Toda Rabá. Es un punto de reflexión muy interesante, gracias a ti, toda Rabá. Bien, estamos a punto de terminar entonces la discusión de hoy. Yo me imaginé que no vamos a terminar todo lo que yo he preparado, así que con mucho gusto los invito para la próxima reunión, el próximo día jueves para la mayoría y para los que son del continente europeo, como Pedro, o como yo, por supuesto, desde Israel, es la madrugada. Entonces los invito y vamos a seguir hablando de ese tema y voy a agregar lo del evidente. Y por supuesto, otra vez, acá en este lugar mío, que es también de eTeacher, ustedes me pueden escribir preguntas también, lo que se refiere a lo que hicimos hoy, o otras preguntas, yo trato de contestar a todos. No siempre inmediatamente, pero contesto. Y entonces nos vamos a despedir como siempre con Shabbat Shalom. Toda Rabá, muchas gracias a todos por su participación. Shabbat Shalom a todos también. Y muchas gracias, profesora Malta. Shabbat Shalom a todos. Shalom. Y para los que estudian conmigo, con otros profesores, nos vemos en clases.
Que estén todos muy, muy bien. Shalom ubraja. Dios te bendiga. Listo. Shabbat shalom.